Vamos a entrar a este noveno tema de esta serie que se ha alargado, que se llama En Cristo. Y veo que hay muchos temas que podemos estar considerando. Uno de ellos, el que hoy vamos a estudiar, que se llama Cristo, la santificación del creyente. Y es que cuando estamos viendo que el paquete que nos ofrece Dios es tan completo, hemos malentendido cosas como, por ejemplo, la santificación. Y temo que esto pueda chocar con la mayoría de pensamientos cristianos que actualmente se enseñan, pero que es necesario entender de manera bíblica y correcta. Me baso en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, que dice en la Nueva Biblia Viva: por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Yo podría decir que hay dos pecados doctrinales con respecto a este tema. El primero de ellos es enseñar que después de la salvación sigue la santificación. Estoy seguro que todos creemos eso, que antes es la salvación y por consecuencia sigue la santificación. Y es que esto condiciona al segundo pecado doctrinal, que es pretender que la santificación nos toca a nosotros, que es una obra humana. Hace poco, el pastor Miguel Núñez, que es dominicano, estaba poniendo un post allí en las redes sociales que fue polémico porque demostraba este pensamiento, aunque en la segunda parte parece que se desdice. A mí me tocó oportunidad de leerlo, que dice de esta manera: quizás te sorprenda esto que vas a leer. Cristo no murió para salvarte. Y él pone, espera hasta el final, antes de rasgarse las vestiduras. Cristo murió para hacerte santo. Su base, Romanos 8. Ahora, para hacerte santo, tenía que salvarte primero. Dice él, la salvación es el inicio, la santificación es el resto de la historia. Mire, yo estuve de acuerdo con la primera parte cuando dijo lo que justamente yo voy a enseñar. Cristo no murió para salvarnos. Cristo murió para santificarnos, porque no puede salvar nada que sea corrupto. Antes tiene que santificarlo. Si no está santificado, ¿cómo puede salvarlo? Así que hasta ahí yo estaba de acuerdo. Pero cuando llega la segunda parte, cuando dice primero es la salvación y la santificación continúa, yo veo que entonces como que se retrajo de la polémica que posiblemente pudo haber causado. Esto me lleva al pensamiento que entonces nos damos cuenta que la santificación está muy mal entendida. Y es causa de polémica cuando la Biblia puede ser demasiado clara. Me llevo al primer enunciado que dice entonces: en Cristo somos justificados y santificados. Ahí está el contenido. En justificación está la salvación y en la santificados está la santificación. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí está, contenido en un pasaje. El apóstol Pablo dice que efectivamente las dos cosas son una realidad para el cristiano. Pero más sorprendente es lo que dice en 1 Corintios 1:2, cuando está iniciando la carta a la iglesia más desordenada de su tiempo. Comienza diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. Y esto es sorprendente. ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo que esa iglesia esté santificada? Si es evidente, estamos viendo que está llena de problemas, llena de pecado, llena de carnalidad. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente somos hechos santos, de tal manera que Dios tiene un nuevo nombre para cada uno de nosotros y le llama santos en Cristo Jesús. Dios no lo duda y Dios se lo participa al apóstol Pablo para que nos llame de esta manera. Y es que la palabra santo quiere decir apartado, y aquí está el problema. Cuando pensamos en santo, pensamos en perfección, pero en realidad la palabra santo es apartado, apartado para una labor, apartado para Dios.
Así Dios, a sus ojos, a cada creyente lo ve como un santo, como un apartado en Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros no nos podemos apartar, consagrar, santificar a nosotros mismos, sino que es Dios quien lo hace. Y entonces allí surge el milagro maravilloso. Así incluso nosotros estemos en medio de crisis, de pecado, de descuido, de indisciplina, Dios sigue viéndonos en Cristo y nos ve perfectos. Dice el apóstol Pablo, nos ve santificados. No es un asunto futuro, es un asunto actual. Por consecuencia de haber sido hechos santos, fuimos sellados. Allí está entonces el complemento. ¿Por qué somos sellados por el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que por causa de haber sido santificados, entonces el Espíritu Santo se impregna en la vida del creyente, porque ya no hay contaminación posible, porque estamos en Cristo. Estamos santificados y por lo tanto el Espíritu Santo nos sella. A esto la Biblia lo llama apartar, santificar, consagrar. Son todos estos sinónimos a la vez. Cada uno de nosotros, al haber sido santificado, estamos apartados, estamos consagrados y por consecuencia estamos sellados. Ahora, ¿cómo lo utiliza la Escritura? Porque esto nos va a dar la pauta para entenderlo. Cuando está hablando Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, acerca de los 144,000, él dice lo siguiente: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Una marca, la misma marca que está hablando el apóstol Pablo, en donde dice que hemos sido sellados. Dice en Apocalipsis que esos 144,000 en un momento dado son sellados de la misma manera como había sido definido en Efesios 1:13. Y es que el contraste nos da esta idea justamente porque cuando está hablando en el capítulo 3, perdón, era el anterior, era Apocalipsis 7:3, ahora en el capítulo 3:17, cuando está hablando acerca de que nadie podría comprar, y dice de esta manera: nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, está hablando también de otro sello. Un sello del Espíritu Santo y un sello ahora de la bestia. Y esto nos lleva a lo siguiente: el sello representa la pertenencia, no la aspiración. La pertenencia. Unos pertenecen a Dios y están sellados, están santificados, y otros pertenecen a la bestia y no pertenecen a Dios. Así que la santificación no es un anhelo, no es una aspiración a llegar a ser. Es un hecho. Estamos sellados porque ahora pertenecemos a Dios. Hace algunos años, cuando llegamos a Puebla, a mí en uno de los institutos bautistas se me tildó de ecuménico. Es decir, que tenía yo las ideas de regresar a la Iglesia Católica. Por supuesto que lo que no entendían es que mi enseñanza era más bien reformada. Y entonces se suscitó la polémica y la controversia alrededor de mi enseñanza y de mi persona. Y bueno, el resultado al final, conforme han pasado los años, he visto, según las publicaciones de los mismos que me atribuían esto, que en realidad ellos están más cercanos al catolicismo que lo que a mí me pasaba. Y esto me hizo ver la realidad de la iglesia actual, con todo respeto para el catolicismo, en donde se ha suscitado una supuesta reforma y rompimiento con los movimientos católicos. Pero la realidad es que estamos demasiado emparentados. Cuando menos la iglesia está sumamente emparentada. Miren, yo buscando acerca de qué es un santo para la iglesia católica, me encontré lo siguiente. Y dice: en la iglesia católica, la santidad se reconoce oficialmente mediante un proceso llamado canonización tras un camino de beatificación.
Uno es llamado beato y entonces después se le canoniza para llegar a ser santo y todavía completa. El santo es una persona que ha alcanzado la santidad y es venerada como modelo de vida cristiana. ¿Se da cuenta de lo que está hablando? Habla de un proceso para llegar a ser santo, y eso es lo que se enseña en las iglesias cristianas. Ya fuiste salvado, ahora te toca el proceso de ser santificado. ¿Se dan cuenta la trampa? Se parece a eso de ser beatificado y después canonizado, para que seamos reconocidos como santos, tal vez al final de nuestros días. De ahí se enseña que es un proceso. Así que estamos tan controvertidos contra la Iglesia Católica sin darse cuenta que participamos de las mismas estrategias. Sin embargo, la palabra de Dios, como estamos viendo, este asunto de la santificación no puede ser un proceso, porque si estamos en Cristo, Cristo nos está santificando. Cristo es santo. Cristo no está en un proceso de santificación. Y si yo estoy en Cristo, estoy santificado. Así que la pregunta es, ¿y entonces cómo fuimos santificados en Cristo? Porque tenemos esta idea detrás de este pensamiento de que la santificación tiene que ver con la derrota del pecado, ¿no es así? Y el problema es que pecamos. Así que podemos decir, ¿y cómo es entonces que el apóstol Pablo les llama santificados en Cristo Jesús? Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño resumen, un recuento de lo que es el Evangelio, y que voy a utilizar un poco los temas anteriores para darlo a entender. ¿Cómo se dio este asunto de la santificación y cómo fue destruido el pecado? Ya habíamos dicho que la carne es un velo, y ese velo tiene que ser quitado, porque impide la revelación. Así como el velo, hace 8 días veíamos, tuvo que ser rasgado, también nosotros debemos ser rasgados para que entonces se vea la santificación de Cristo. Así que cuando hablamos de evangelio, el anuncio final es la consumación de la vieja naturaleza y el inicio de la nueva naturaleza. Dos cosas suceden al momento del anuncio del evangelio. Se anuncia la victoria sobre la naturaleza antigua, sobre la naturaleza corrupta, para entrar a un nuevo periodo que se le llama la nueva creación, el tiempo de la resurrección. Y es que era necesario este cambio, porque hay que reconocer que nosotros, el hombre natural, estaba constituido en muerte y no puede producir vida, por más que se discipline, por más que busque hacerlo mejor, está constituido en muerte y no puede producir vida. Así que aquí sucede algo maravilloso. Cristo muere la muerte que no podíamos morir, para que vivamos la vida que no podíamos vivir. Porque nuestra corrupción impedía cualquier cosa. Así que cuando nosotros vemos la cruz, no estamos viendo a solas a Cristo, sino que allí está contenida toda la corrupción de esa humanidad y de toda esa creación que estaba corrompida hasta ese momento. Así que esa naturaleza, podemos decir, fue crucificada en la cruz de Cristo. Estos temas ya los hemos visto. En la cruz se sacrificó todo lo que estaba corrompido para que fuéramos liberados de todo esto. Entonces tenemos que definir nuevamente la gracia. La gracia, hermanos míos, no es un escape del juicio de Dios, porque el juicio sí fue realizado. Aquí está mal el concepto. El problema de la muerte sustitutiva o vicaria nos lleva a este pensamiento de que, bueno, ya la libramos, sigamos con nuestra vida. Pero la realidad es que esa muerte es inclusiva. Nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos muerto juntamente con Cristo y por lo tanto resucitaremos. Así que es un error estar pensando en la gracia como que libramos el juicio. No. Fuimos contenidos en
Cristo y fuimos enjuiciados en Cristo. Y en ese juicio fue enjuiciado todo lo malo. Así que la gracia de Dios, la gracia de Cristo es nuestro propio juicio. Para los que siguen pensando en el juicio final, para el creyente no hay juicio final. ¿Cuál otro juicio puede haber después de la cruz? Y si estoy en Cristo, ya fui enjuiciado, ya fui declarado justo. Y miren la analogía que encontramos según Éxodo, porque cuando viene el tema de la Pascua en nuestra mente, por supuesto que está el ángel de la muerte pasando por cada uno de los hogares, sin embargo, siguiéndole de largo para evitar matar al primogénito. Cuando hablamos de la cruz, en realidad estamos hablando que en lugar de que el ángel de la ira de Dios pase de largo, se detiene y mata al primogénito. Y el primogénito se llama Cristo. Así que estamos nosotros viendo que lo que antes había sido la liberación, ahora la gracia insiste que la cruz es el camino para Cristo y para todos los que estamos en Él. Se tiene que pagar. Ahora nosotros por fe, Cristo en forma total. Cuando muere el primogénito, cuando muere Cristo, morimos nosotros. Y así nos declara la Escritura: estamos muertos al pecado. Dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y dice, ya no somos esclavos del pecado. Es una declaración total. ¿Por qué no somos esclavos del pecado? Porque hemos sido santificados. Hemos sido hechos santos por medio de Cristo. Pero aquí lo que no alcanzamos a ver, y pocas veces ponemos atención, es que en nosotros, según lo que dice el apóstol Pablo, ya hay un poder que venció al pecado. Ya hay un poder que venció al pecado y por lo tanto nosotros aspiramos a tener otro tipo de vida. Dice Romanos 6:7, exactamente el versículo que sigue después de Romanos 6:6. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Esto dice de hoy, no que seremos liberados del poder del pecado. Por último, Romanos 6:11, dice el apóstol Pablo como recomendación: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esta es la realidad del creyente. Esto es lo que debemos de creer, no que estamos en un proceso de santificación, que estamos luchando por tratar de llegar. Eso no es santificación. La gracia no es el perdón a Adán. Miren cómo los conflictos doctrinales a veces suceden de los malentendidos. Pensamos en perdón de pecados, pero en realidad cuando hablamos de la gracia es más que perdón de pecados, es destrucción total de todo lo anterior. Porque si solamente como en el Antiguo Testamento dice el escritor David, bienaventurado el hombre que ha sido perdonado de sus pecados, volveríamos a pecar. Pero ahora, cuando estamos en este nuevo pacto, se declara que ha sido destruida toda esa vieja creación y es más que un perdón de pecados. Adán no fue solamente perdonado, sino que fuimos destruidos juntamente con Cristo, porque nosotros éramos la ofensa, no lo que hacíamos, fuimos destruidos juntamente con Él. Nos libró de esa condición de muerte. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque tenemos que reconocer que es absurdo creer que alguien pueda actuar como Jesús. Aquí está la trampa. Cuando estamos pensando, deberíamos de hacer lo que Jesús hizo. Allí abunda en las librerías el montón de material, invitándonos a ser morales, a ser disciplinados, a ser cuidadosos. ¿Está a nuestra altura? Hace poco uno de mis excompañeros del seminario escribió un libro que se llamó A la manera de Jesús. No necesité abrirlo. A la manera de Jesús. Yo no puedo hacer nada de eso.
Toda la Escritura revela nuestra total incompetencia para realizar buenas obras. ¿No lo cree? Miren nada más, Juan 15:5. El Señor Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. El apóstol Pablo dijo, en mi carne no habita el bien, porque todo lo que no quiero hacer, eso hago. Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Y todavía completa, nadie busca a Dios, cada cual se apartó por su camino. Nuevamente, el Señor Jesucristo dice, la carne para nada aprovecha. Y por último, Isaías 64:6. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, no sirve. Así que no está en nuestra capacidad, ni aún estando creyendo en Cristo, realizar las obras de Cristo. Cristo tiene que realizar sus propias obras en nosotros, no nosotros copiar o tratar de copiar lo que Cristo ha hecho. Cuando nosotros vemos la magnitud del problema que había con respecto al hombre caído, al hombre pervertido, al hombre constituido en muerte, nos damos cuenta que eso explica la magnitud de la obra de Dios en Cristo. ¿Por qué fue tan tremenda esa cruz? Porque no había otra más que destruir lo pasado y comenzar una nueva vida. Hace algún tiempo, en los años 90, surgió una moda que se llamaba What would Jesus do? Traducido a nuestro español es ¿qué haría Jesús? Y no sé si se acuerdan, mis hermanos, fue un movimiento cristiano que ocupaba algunas pulseras, por ejemplo, playeras, y entonces se esperaba que el creyente, utilizando alguno de estos artículos, cuando estuviera en medio de la tentación, pensara, ¿qué haría Jesús? Esto estuvo basado en el libro de Charles Sheldon de 1896, En sus pasos. Yo lo tengo todavía en la biblioteca. Es decir, era una vida en donde se esforzaba la persona por tratar de hacer las cosas a la manera de Jesús. Pero escuche esto. Dios no quiere nada que se parezca a su Hijo. Dios quiere solamente a su Hijo. Si nosotros tratamos de disfrazarnos, tratamos de imitar, es ridículo y Dios lo aborrece. Lo único que quiere es a su propio Hijo, en quien tiene complacencia. Solamente quiere a su Hijo. Así que imitarlo son buenas obras. Jesús solamente es un ejemplo a seguir. Esa es la santificación. A eso lo hemos reducido. Mira que es tremendo esto. Si reconocemos que vivir honrando los valores cristianos le da la calidad de vida al hombre natural. Es decir, si hay cambios. Hay testimonios que demuestran que efectivamente teniendo una moralidad cristiana, teniendo principios y valores cristianos, hay cambios, pero escuche, eso no lo saca de la muerte. Eso no lo transforma, lo deja exactamente con las mismas posibilidades negativas. Y desafortunadamente muchas iglesias trabajan así. Trabajan con un código de moralidad, de vestimenta, de exigencia, un código de esfuerzo, de santificación. Y la realidad es que nosotros no podemos y por lo tanto viviremos eternamente frustrados, porque alguien nos presumirá que ya lo está logrando, aunque es falso. Y nosotros pensaremos que no hemos avanzado ni un centímetro. Ese sentimiento de no avanzar nada es justo a lo que Dios nos quiere llevar. No puedes. Solamente nos toca tener a Cristo Jesús. Y es que no nos hemos dado cuenta que cuando llegamos al nuevo pacto, la lista de quehaceres de Dios ya fue consumada. Mire, déjeme hacer una analogía. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, lo último que dice, antes de expirar, dice, consumado es. Y no nos damos cuenta del valor. No nos damos cuenta del valor hasta que vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis 1 y 2 se está dando la creación paso por paso hasta que ya no queda nada por hacer. Y entonces dice que Dios entró, cesó
a su reposo. Se acabó la creación. Ya no hay nada más que completar. Cuando Cristo está diciendo consumado es, está diciendo ya no hay nada más que completar. Tu santificación ya está hecha. Es que ahora me toca a mí, Señor. No, consumado es. Y entramos al reposo de Cristo. A eso se refiere Hebreos. El reposo de saber, Señor, estoy completo. Señor, estoy santificado. Ahora solamente me queda creerlo. Déjeme entrar entonces a este segundo punto. Esta segunda frase. En Cristo está contenida la santificación. Vamos caminando poco a poco entendiendo que entonces no está en nuestras manos el santificarnos, sino que está dentro de Cristo. Y si yo permanezco en Cristo, estoy santificado. Una pregunta rápida para que podamos considerar. ¿Usted qué piensa? ¿La Biblia es un manual? Porque muchos piensan que es un manual. ¿La Biblia es un manual de vida? La respuesta obvia es no. La Biblia es el testimonio de Cristo. Allí está incluido Cristo y su testimonio. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él dice, ¡ay, Gálatas tontos! Y creo que la traducción es más dura. Él dice, ¿cómo es posible que quieran regresar a un manual? Al judaísmo. Cuando ahora lo que tenemos en Cristo es plenitud, es completo. Ya no debemos aspirar a completar algo como si faltara algo por hacer. Y es que no nos hemos dado cuenta que la ley era una descripción santa de Cristo. Lo que nosotros leemos de exigencias supuestas para los hombres, en realidad estaban definiendo la manera, la forma, la altura que tiene Cristo. La perfección. Así los religiosos se equivocaron pensando que era una lista para hacer cosas. La ley no se podía cumplir. La ley no estaba a nuestra altura. La ley es Cristo. Es Cristo. Y obviamente, cuando no podíamos nosotros realizarla, era causa de condenación. No estamos a la altura. Así que necesitábamos su gracia. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que la encarnación de Cristo fue la encarnación de la ley. Allí lo veíamos y por eso parecía que era controversial su figura, porque lo que los demás insistían en que tenían que cumplir algunos aspectos, él se manejaba por sí solo. ¿Por qué? Porque él es ley en sí mismo. ¿Quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede condenar? Él es la ley. De mí hablaban los profetas, de mí hablaba Moisés. Eso es lo que insiste una y otra vez. Así que la única forma que tenemos nosotros para adquirir la posibilidad de tener la altura de Cristo es nacer de nuevo. Morir y nacer de nuevo. Esto que aparece como lógico, como natural, no lo hemos entendido y por eso tenemos tantos problemas. Cuando hablamos de estar en Cristo, estamos hablando de que hemos nacido de nuevo. Así que la santificación no es algo que podamos realizar por nosotros mismos, sino es algo que hizo Cristo. Y ahora nosotros lo disfrutamos. Para tratar de explicarme un poco mejor, déjenme presentarles lo que el pastor Fabián Liendo hace de ejercicio para tratar de explicar este asunto de la santificación. Y él hace una pregunta. ¿Jesús vino a sanarnos o a santificarnos? Parece que nos salimos del tema, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Jesús vino a sanarnos o a santificarnos? Y él comienza definiendo la realidad. A ver, ¿la realidad qué es? Y él dice que la realidad, según el diccionario, es aquello que existe y se expresa en un mundo real. Si nosotros le preguntáramos a Dios qué es la realidad, ¿qué cree que respondería Dios?
Él diría, Cristo. Cristo es la realidad. ¿Quieres entender lo eterno? ¿Quieres entender lo terreno? ¿Quieres entender todas las cosas? Mira a Cristo y allí está contenido todo. Esa es la realidad. Así que cuando nosotros pensamos, ¿y qué hace Dios para transformar nuestra mente? Es mostrarnos a Cristo. Ahí es donde el Espíritu Santo hace una labor maravillosa, convenciéndonos de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y cómo lo hace? Nos muestra a Cristo. Revela a Cristo. Así que entonces, por consecuencia, cuando hablamos de madurez cristiana, hablamos de que es conocer más y mejor a Cristo. Eso nos quiere empujar el Espíritu Santo. No nos quiere llevar a las obras que pudiéramos hacer, no quiere llevarnos a los esfuerzos humanos, religiosos. No. El Espíritu Santo solamente quiere hacer una sola cosa: mira a Cristo, conoce a Cristo. Esa es la realidad que tienen tus ojos que mirar. Esto lo sabemos porque, por ejemplo, en Apocalipsis 3:17 encontramos la narración de la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? La última de las iglesias de Asia. Y entonces, cuando es enviado un mensaje, se le dice lo siguiente: así que te aconsejo, dice antes, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Aquí hay dos realidades alternativas. Una, como se veía la iglesia de la Odisea. Ellos decían, no necesito nada, estoy perfecto. Dense cuenta que ese es el pensamiento de muchas iglesias hoy. Y lo presumen. Tú deberías de estar en mi iglesia. Tú deberías de hacer como nosotros hacemos. Tú deberías de escuchar al pastor que yo tengo. Soy rico, pero el otro lado es la visión de Dios, la visión verdadera, la realidad verdadera. Dios te dice, ¿no te das cuenta? Eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¡Qué duro! ¡Qué duro cuando todo creyente, cuando está ignorando lo que es en Cristo, Dios dice, no eres lo que tú dices. En realidad, estás tan ciego como cualquier otro. Así que, por consecuencia, el versículo 18 da este consejo. Versículo 18 de Apocalipsis 3 dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y completa. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. El problema es que no vemos. El problema es que estamos ciegos o miopes. Y la intención de Dios es, para que veas que tu realidad es distinta a la que tú crees, te aconsejo que mires. ¿A quién? A Cristo. Mira a Cristo. Así que este pasaje nos enseña lo que debe de ocurrir en nuestra vida cristiana. Debemos abrir los ojos. Debemos mirar a Cristo. La revelación, allí está. Pero estamos ciegos. A esto la Biblia le llama madurez. No a cuidar los aspectos vivenciales y cotidianos, sino al asunto de reconocer que necesitamos menos de nosotros y más de Cristo. Necesitamos conocer menos de nuestra vida y más de Cristo. Así entonces podemos ver la realidad de Cristo. Tenemos que decir entonces que el viejo hombre, el Adán antiguo, el Adán que tuvo que ser crucificado en la cruz, no necesita ser sanado, sino debe de ser destruido. Y aquí nos damos cuenta que Dios no juega con el asunto de la salvación, porque no nos da aspirinas, sino que nos destruye. Nos da una cruz. Él no está diciendo, te voy a tratar de ayudar moralmente. Nos destruye porque no hay remedio. Nos ofrece una tremenda cruz. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué la cruz fue tan terrible? Muchos insisten que esa película de Mel Gibson, La Pasión,
de alguna forma demostró lo que realmente era la cruz. Y decimos, pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Sabe por qué es tan terrible? Porque ahí se destruyó toda la vieja creación. No nos dimos cuenta y pensamos que era un solo hombre padeciendo, pero allí estábamos nosotros incluidos y toda la creación destruida por causa del pecado. Por eso fue tan terrible esa cruz. Así entonces, el movimiento de santificación humana, cuando nos invitan a ser mejor, a esforzarnos, en realidad están negando la eficacia de la cruz porque están tratando de completarla. Todavía falta que nos comportemos, todavía falta que hagamos nuestra parte. Y allí viene el tema de la sanidad. Vamos a tratar de sanar al pobre hombre que sufre y que padece. Y miren cómo han surgido estos movimientos de sanidad, que en realidad están surgidos de la psicología, que trata de arreglar los desperfectos humanos, los ministerios de sanidad. Y hacen introspectivas al pasado de las personas para que traten de arreglar y se perdonen y perdonen. Porque están tratando de arreglar, y no se dan cuenta, están tratando de arreglar al viejo hombre, al hombre de la carne, al hombre destruido, constituido en muerte, al que no tiene remedio. Así que el movimiento de sanidad no sirve, el movimiento de santificación no sirve. La orden del Señor Jesús en Lucas 24:49 es: sean revestidos de poder de lo alto. Dejen aquello que antes eran. Ya no le hagan caso. Es que fui traumado en mi niñez. Es que fui abusado. Es que tengo una carga atrás. Bueno, sean revestidos de lo alto. Escuche, la cruz destruye al viejo hombre, para que el nuevo hombre, que es Cristo, se revele. Y escuche, este nuevo hombre no necesita perfeccionarse, no necesita santificarse, no necesita sanar. Si estamos en Cristo, todo lo pasado, todo lo viejo quedó atrás. No necesita usted de psicólogos cristianos, no necesita de terapia. Lo que necesita es estar en Cristo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, y tal vez nunca hemos considerado con cuidado sus palabras en Filipenses 3. Comienzo con el versículo, es Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, 8 y 10. Dice el apóstol Pablo, y esta es una alarma prendida en nuestra actualidad. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Los movimientos de santidad. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. La declaración es brutal. Estás completo en Cristo. ¿Qué andas buscando en la basura? ¿Qué andas buscando de sanar lo que te hicieron? Mantente en Cristo, y por fe yo alcanzo a ver que estoy pleno en Cristo Jesús. Esto, dicho de otra manera, sería: debemos traer las realidades del cielo y de la eternidad a la tierra. No llevarle las realidades de la tierra hacia el cielo. Eso ya tiene que pasar. Debemos traer la realidad del cielo a la tierra. Aquí la pregunta es: ¿qué es el cielo? Usted se lo ha preguntado. ¿Qué es el cielo? Le respondo de una manera sencilla: el cielo es Cristo. El cielo es Cristo. Así que cuando nosotros tenemos una vida en Cristo, ya estamos en el cielo, ya estamos en la eternidad, ya estamos plenos, perfectos, completos, santificados, hasta glorificados. Ya estamos con Él. Por eso dice el apóstol Pablo muy atrevidamente: estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos completos. Así que tendríamos que reconocer: no intenten mejorar nada terreno. No estoy diciendo que de aquí en adelante nos olvidemos de los médicos,
Pero es claro que no se puede hacer nada por esta carne. Lo único que tenemos que hacer diariamente es reconocer: es vana la carne, tengo que dejarla en la cruz todos los días. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, ahora sí el pasaje, y esto es tremendo. Dice: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Mire cómo podría nosotros definirnos a la iglesia actual, el apóstol Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo, porque están intentando arreglar la vida cristiana aparte de la cruz. Y a eso le llama enemigos. Enemigos de la cruz de Cristo. Todavía completa en el versículo 19. ¿Qué les va a pasar? Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Y ahora las iglesias están hablando de esta vida terrenal y están predicando de esta vida terrenal. Están buscando empoderamiento, están buscando riqueza, están buscando salud. Esta vida terrenal para nosotros está muerta. Nuestras aspiraciones ya deben de cambiar. Termina diciendo en el versículo 20, después de reconocer que la mayoría no quiere la cruz porque prefieren lo terrenal, dice al creyente: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Si estamos fincados en nosotros mismos, decimos: necesito cambiar, necesito santificarme, necesito el proceso. No. Si yo me miro en Cristo, digo: estoy completo. Ya debo de dejar de luchar con eso. Ya debo de dejar de condenarme con estas situaciones. En lugar de estar luchando contra el pecado, debo de reconocer que en Cristo ya ha sido derrotado. Así que, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ahora debemos vernos como ciudadanos del cielo. Así que, para definir la santificación, después de toda esta vuelta olímpica, santificación es menos de nosotros y más de Cristo. Menos de nosotros y más del Santo de Santos. Igual como lo había dicho Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando hablamos de santidad, hablamos de expresar la naturaleza divina, lo que es desde el cielo, lo que está en el cielo, lo que es Cristo, y la santificación es lo que me modela a Cristo. Es permitir que por medio de la fe se vea a Cristo. No es un compendio de situaciones para hacer, no es un manual para cumplir, no son obras, no son procesos, es un asunto de fe. Solamente creer. Termino con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24. El que lo llama es fiel, y por eso hará todo lo que ha dicho. No dice: el que los llama es fiel y a ustedes les toca este asunto de santificarse. El que los llama es fiel, pero ustedes también tienen que poner su parte, como se enseña en las iglesias. El Señor es fiel, pero ustedes tienen que cuidarse moral y espiritualmente. No, dice: por eso hará todo lo que ha dicho. Déjame concluir con un ejemplo de lo que es la santidad. Se cuenta que un niño fue llevado a uno de estos viajes escolares a las catedrales europeas. Y dice que allí lo que más le llamó y vio maravillado fueron los vitrales de las iglesias antiguas. Esos vitrales enormes, con representaciones bíblicas y simbólicas. Y se dice que entonces, cuando regresó a su lugar de residencia, la maestra de escuela dominical, exponiendo su clase, les preguntó: niños, ¿qué es un santo? Y el niño inmediatamente levantó su mano y dijo:
Un santo es alguien que deja pasar la luz, como los vitrales. No es gloria nuestra, es la gloria de Dios. Un santo no es alguien que se esfuerza moralmente y religiosamente. Un santo no es alguien que está luchando contra su carne y está tratando entonces de matarla. Un santo es el que reconoce que está muerto. Y lo único que necesita entonces es dejar que Cristo brille a través de él. Esta es la realidad que se debe de expresar en nuestras vidas. Si insistimos en seguir con la idea antigua y añeja de que debemos mejorar, estamos todavía en la carne. Si insistimos en que debe de haber un comportamiento que demuestre, y nos retamos unos a otros, es que debes de demostrar que tienes a Cristo. Yo nunca voy a poder demostrarlo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O estamos en plena ignorancia y nos dice el Señor: te aconsejo que compres colirio para que te pongas en los ojos y abras los ojos y veas la realidad. La realidad es que estar en Cristo implica que estoy perfecto, estoy santo, soy santo porque estoy en Cristo. Así que cuando estamos avanzando en esta serie de temas de en Cristo, la invitación es: deja de verte a ti mismo, deja de tenerte misericordia o de tenerte compasión, de tenerte pena, de tenerte lástima, de seguir lamentándote por tu triste suerte, por tu triste pasado, por lo terrible de tus experiencias, por tu mala suerte, por tu pecado que no puedes solucionar y no podrás. Y es momento de abrir los ojos y mirarnos como Cristo nos ve. Ya los creyentes nos dicen: los santificados de Cristo Jesús. Un buen proyecto para un nuevo año, un buen proyecto para una nueva vida. Lejos de todo lo que nos han enseñado de esfuerzos, es abandonarnos en la cruz, morir juntamente con Cristo, reconocer que estamos muertos con Cristo y dejar que Él fluya con naturaleza, con naturalidad, en esa vida resucitada y perfecta, que es la única que le agrada al Padre. Oh Dios, te agradecemos, porque tu palabra es leal, es fiel, es íntegra, fidedigna. Y creemos, Señor, que tiene mayor razón que cualquier aspecto doctrinal que hubiéramos aprendido. Ayúdanos a adecuarnos efectivamente a su verdad y saber, Padre de amor, que tú tienes entonces en Cristo contenido todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos está en Él. Gracias te damos, Señor, por esta realidad a la que solamente basta abrir los ojos de la fe para mirarnos tal como tú nos ves, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino mirarnos como tú nos ves y creer por fe que así estamos en Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Celebramos hoy tu nacimiento, pero reconocemos que la encarnación no es externa, sino es interna dentro de nosotros, teniendo al Cristo resucitado cada día de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre por tu amor, en el nombre de Jesús.